¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de dolor emocional que parece no tener fin, como si, por más que lo intentaras, los mismos sentimientos de sufrimiento y frustración regresaran una y otra vez? La verdad puede ser difícil de aceptar, pero el sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de tu resistencia a eso. Sí, esa reacción instintiva de querer controlar o escapar de las situaciones difíciles es, en realidad, lo que te mantiene atado a ese ciclo de dolor. Muchas personas pasan toda la vida reviviendo el mismo dolor, sin darse cuenta de que están alimentando ese sufrimiento con su propia resistencia interna. Pero aquí va una verdad dura y muchas veces olvidada. Lo que mantiene vivo el ciclo no son los eventos en sí, sino la resistencia a ellos. Y sí, tú tienes el poder de romper con ese ciclo. La clave está en la aceptación radical, en rendirse a algo más grande que uno mismo. Y la buena noticia es que, cuando entiendes este principio espiritual, puede transformar por completo tu vida. En lugar de ser esclavo del sufrimiento, te conviertes en el dueño de tu experiencia emocional. Y al hacerlo, te liberas del dolor, te liberas de ser una víctima. El ciclo del dolor no tiene que ser tu destino. Puedes elegir romperlo ahora. Así que, si estás listo para descubrir cómo este principio puede cambiar tu vida, para salir de esa cárcel emocional y tomar las riendas de tu transformación, sigue viendo este video. No olvides darle like y suscribirte al canal, porque vamos a profundizar en este tema y compartir soluciones poderosas que puedes aplicar desde ya. Y en los comentarios escribe la frase: "Mi dolor me ayuda a crecer". Eso refuerza la fuerza que ya tienes para transformar tu dolor. Vamos juntos en este camino de autoconocimiento y liberación. Muchas personas creen que el sufrimiento viene de lo que sucede afuera, una pérdida, una traición, una crisis inesperada. Pero la verdad, aunque difícil de aceptar, es que el sufrimiento nace de la resistencia interna a lo que es. Es como nadar contra la corriente. Cuanto más luchas, más te ahogas. El dolor emocional, en este contexto, es el resultado del choque entre lo que querías que fuera y lo que realmente es. Y aquí empieza la alquimia. Transformar la resistencia en aceptación abre la puerta a la sanación emocional. Como dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Cuando algo nos hiere, lo primero que hacemos es luchar. Es el ego gritando que eso no debería haber pasado. Pero es justamente esa no aceptación la que alarga el dolor. Un patrón emocional que se repite una y otra vez. ¿Cuántas veces volviste a vivir la misma escena en tu mente, pensando en lo que podrías haber hecho distinto? Ese hábito, además de agotador, muestra una prisión inconsciente, la de querer controlar lo que no se puede controlar. Jesucristo mostró, con su entrega en la cruz, el poder de la aceptación como camino de liberación, no del dolor en sí, sino de la esclavitud que produce cuando nos resistimos a él. Imaginemos un ejemplo concreto. Alguien pierde su trabajo. El dolor está ahí, claro, pero lo que convierte ese dolor en sufrimiento son pensamientos como «esto no me debería pasar» o «soy un fracaso». Esas historias internas refuerzan el papel de víctima e impiden estar presentes. En cambio, si esa persona observa el dolor, lo siente, lo acepta y redirige su energía, se posiciona en otro lugar, el de la conciencia. Ahí comienza un renacer, cuando entiende que la vida no está en su contra, sino que le está llamando a algo nuevo. La resistencia es sutil, a veces se disfraza de fuerza, el típico «voy a luchar hasta el final». Pero esa lucha, cuando va contra la realidad, no es fuerza, es ceguera. Resistimos porque nos enseñaron que aceptar es lo mismo que rendirse. Pero aceptar no es rendirse al sufrimiento, es dejar que pase como una nube oscura que no hay que combatir, solo atravesar. Y es en ese atravesar donde algo dentro de nosotros empieza a transformarse. Un silencio que anuncia el cambio que ocurre cuando dejamos de resistir.
¿Conoces esa sensación de estar atrapado en una película repetida, donde los personajes cambian pero la historia emocional es siempre la misma? Eso es el ciclo del dolor emocional, un bucle que nace de la resistencia y se alimenta del inconsciente. La frase «aquello a lo que te resistes persiste» no es solo una frase bonita, es una verdad poderosa. Cuando evitamos una emoción, no desaparece. Al contrario, se fortalece en la sombra, esperando otra oportunidad para aparecer. El dolor emocional, cuando se ignora, se cuela en nuestras relaciones, decisiones y hasta en nuestra salud. La Biblia nos da una clave aquí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Este llamado a la transformación es profundo. Romper los ciclos emocionales requiere conciencia, y todo empieza al darnos cuenta de que repetir las mismas reacciones emocionales es como caminar en círculos dentro de un laberinto. El ego se alimenta de eso, porque le encanta la familiaridad del sufrimiento, aunque eso nos cueste la paz. El dolor se vuelve rutina, y ni nos damos cuenta. ¿Un ejemplo práctico? Imagina a alguien que siempre atrae parejas que no la valoran. Al principio parece casualidad, pero con el tiempo se vuelve un patrón. Si esa persona no se observa, seguirá culpando al otro, sin notar que está reviviendo un dolor antiguo. Tal vez sea el abandono en la infancia, el rechazo silencioso de un padre, algo que quedó guardado en el inconsciente, pero que hoy guía sus decisiones. Y cuando el sufrimiento se vuelve identidad, esa persona se pone el traje de víctima con perfección, mientras su verdadera esencia queda atrapada. Este ciclo solo empieza a romperse cuando hay una decisión consciente de dejar de huir. Huir del dolor es como apagar la alarma de incendio sin apagar el fuego. El llamado aquí es profundo, mirar de frente, con valentía y presencia. El sufrimiento, cuando se observa con atención, revela un mapa. Y en ese mapa están marcados los caminos hacia la sanación emocional, la libertad y la transformación interior. Porque la conciencia no solo ilumina, también transforma lo que parecía imposible de cambiar. Existe un tipo de fortaleza que el mundo no suele entender, la fuerza de quien acepta, desde lo más profundo, aquello que no puede controlar. Eso es la aceptación radical. Y no estamos hablando de conformarse ni de rendirse. Hablamos de una postura interior, casi como un acto de rebeldía sagrada, donde la persona decide dejar de luchar contra la realidad y empieza a caminar junto a ella. Es ahí donde el sufrimiento empieza a disolverse, porque mientras resistimos, seguimos atrapados en el papel de víctima, pero cuando aceptamos, renacemos como protagonistas de nuestra propia historia. Pablo lo dijo con claridad: «He aprendido a contentarme con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. No lo decía como quien se da por vencido, sino como alguien que encontró libertad en medio de la tormenta. Eso es la aceptación radical, una alquimia que transforma el dolor en sabiduría. Nos invita a estar presentes, a observarnos, a soltar el ego que quiere tener el control de todo. Porque solo cuando aceptamos lo que es, podemos empezar a ver lo que podría ser. Y ahí comienza la verdadera transformación, la que nace desde adentro, en silencio, pero con una fuerza enorme. Imagina a alguien que ha pasado por una pérdida devastadora. El dolor es real, profundo, casi insoportable. Si esa persona trata de ignorarlo o de justificarlo, el dolor se queda. Pero si se detiene, respira y dice: «Acepto que esto pasó, acepto mi dolor, acepto no tener control sobre esto». En ese instante, algo comienza a moverse dentro de ella. No es magia, es conciencia. Y es esa presencia frente al dolor lo que da lugar a la sanación emocional. La aceptación es la tierra fértil donde puede brotar un nuevo comienzo. La resistencia es ruidosa, está llena de argumentos. La aceptación, en cambio, es silenciosa y firme. Nos devuelve el poder de vivir con profundidad, incluso en medio de la oscuridad. Y no es un poder que viene de la fuerza bruta,
sino de la entrega con confianza. Es confiar, como lo hizo Jesús, en que incluso en el dolor hay un propósito, que el sufrimiento, cuando se acepta, puede liberarnos de cadenas antiguas y abrir espacio para algo nuevo, algo que quizás ya está queriendo nacer. Muchas personas no entienden por qué siguen tropezando con los mismos problemas, las mismas relaciones tóxicas, las mismas reacciones desmedidas. La verdad, gran parte de lo que vivimos emocionalmente está siendo guiado por patrones inconscientes. Es como conducir con un GPS desactualizado. Crees que estás eligiendo el camino, pero en realidad estás siendo dirigido por programaciones antiguas. Patrones emocionales que aprendimos en la infancia, por ejemplo, y que siguen moldeando silenciosamente nuestras respuestas en la vida adulta. El sufrimiento se repite, disfrazado de destino. La Biblia ya advertía sobre esto en Jeremías 17:9. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto no es una condena, sino una invitación a estar despiertos espiritualmente. El inconsciente, cuando no es explorado, nos mantiene atrapados en historias internas que ni siquiera elegimos de forma consciente. Por eso, quien busca autoconocimiento necesita aprender a reconocer las huellas del dolor emocional, conductas repetitivas, autosabotaje, esa pregunta constante de ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Todo eso son señales de lo que aún no ha sido sanado. Un ejemplo real. Imagina a alguien que siente la necesidad de agradar a todos, incluso cuando eso le hace daño. A primera vista parece algo bueno, pero si se observa con atención, se puede descubrir que detrás de eso hay un miedo profundo al rechazo, quizás originado en una infancia donde el amor dependía del buen comportamiento. Ese patrón se convirtió en parte del ego, y la verdadera liberación solo llega cuando se hace consciente. Eso es sanación emocional, mirar el dolor con ojos despiertos, en vez de seguir reaccionando desde el instinto. Transformar esos patrones requiere práctica. Llevar un diario de autoobservación, hacer terapia con enfoque espiritual, tener momentos de silencio y oración profunda. Todo eso ayuda a traer lo inconsciente a la luz. Porque solo cuando entendemos lo que nos está guiando, podemos tomar el volante de nuestra vida. Ahí es donde la resistencia se convierte en presencia y los ciclos emocionales empiezan a romperse. Pero para lograrlo, hace falta tener el valor de mirar hacia adentro, incluso cuando lo que vemos nos asusta. Hay un momento clave en todo proceso de autoconocimiento, cuando dejamos de solo sentir y empezamos a investigar lo que sentimos. Hacer consciente lo inconsciente es como encender una luz en un sótano que lleva años cerrado. No es cómodo, pero sí liberador. Es entonces cuando empezamos a ver que nuestras historias internas, nuestros dolores emocionales y nuestras reacciones intensas no aparecen porque sí. Siguen un guión antiguo, escrito mucho antes de que supiéramos escribir. Un guión lleno de heridas, de ego herido y de patrones emocionales que se repiten como si tuvieran vida propia. Por eso Pablo exhorta en 2 Corintios 13:5, examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Ese tipo de examen no es juicio, es un llamado a despertar la conciencia. ¿Cuántas veces has tenido la misma discusión, pero con personas distintas? ¿O te has sentido abandonado incluso estando rodeado de gente? Eso es el inconsciente hablando más fuerte que la razón. Hacer consciente todo eso no es para condenarte, sino para liberarte. Porque solo se puede sanar lo que se conoce. ¿Quieres un ejercicio práctico? Toma un cuaderno y empieza a mapear los patrones que se repiten en tu vida. ¿Qué situaciones te sacan más fácilmente de tu centro? ¿Qué frases internas surgen cuando algo no te sale bien? ¿Qué historias te cuentas para justificar tu dolor? Ese es el inicio de la alquimia interior. Jesús ya nos llamaba a estar vigilantes y presentes. Él sabía que el enemigo más peligroso no estaba afuera, sino dentro de nosotros, disfrazado de verdad, pero nacido de la oscuridad del inconsciente. La sanación emocional requiere este tipo de honestidad radical con uno mismo.
Requiere mirarse al espejo del alma y decir, ya no quiero vivir en piloto automático. La libertad no viene de huir de lo que sentimos, sino de abrazarlo, explorarlo y transformarlo. Y aunque ese camino sea incómodo, trae consigo un poder que ninguna teoría externa puede dar. La capacidad de elegir con conciencia, en lugar de seguir reaccionando desde heridas sin resolver. Pero antes de poder trascender al ego, primero hay que reconocerlo. El ego es un maestro del disfraz. Se pone la máscara de víctima, se alimenta del drama y se esconde detrás de justificaciones muy convincentes para mantenerte atrapado en el dolor emocional. Es esa voz que te dice que tienes razón en guardar rencor, que nadie te entiende, que te deben una disculpa, y cuanto más le haces caso, más te alejas de la sanación. El ego no quiere que cambies, quiere seguir donde está. Sobrevive repitiendo los mismos patrones emocionales porque ahí siente que tiene el control. Santiago 3:16 ya lo advertía. Donde hay envidia y ambición egoísta, también hay confusión y toda clase de males. Mira cómo actúa el ego. No grita, susurra. Convierte un dolor legítimo en una historia fija, donde tú siempre eres el que sale herido, y sin darte cuenta, terminas atrapado en el papel de víctima. El sufrimiento no se alarga porque el dolor siga, sino porque el ego insiste en seguir contando la misma historia. Es el ego el que dice, yo soy así por lo que me hicieron. Pero Jesús vino a mostrarnos que lo que somos no depende de lo que nos pasa, sino de lo que decidimos ser, a pesar de todo. Un ejemplo muy común, alguien que guarda resentimiento durante años, diciendo que perdonar es imposible. Cree que se está protegiendo, pero en realidad está alimentando su propia cárcel. El ego prefiere el consuelo del dolor conocido al proceso incómodo de sanar. Por eso, una práctica espiritual poderosa es la autoobservación. Cada vez que sientas rabia, rencor o una sensación de superioridad, pregúntate, ¿esto viene de mi conciencia o es el ego queriendo tomar el control? Hacer esta pregunta con honestidad es como hacerte una radiografía del alma. Quitarle poder al ego no es destruirlo, es ponerlo en su lugar. No tiene que manejar tu vida. Puede ir en el asiento de atrás, mientras tú decides el rumbo con conciencia. Y a medida que haces eso, el sufrimiento empieza a perder fuerza. Las heridas comienzan a sanar, porque ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde tu presencia real. Y cuando sientes esa ligereza, entonces sí, estás listo para mirar tu dolor de frente, sin tener que huir más. La mayoría quiere sanar, pero huye del dolor como si fuera un castigo. Sin embargo, la sanación emocional no nace del alivio inmediato, sino del coraje de mirar de frente lo que nos duele. Abrazar el dolor, y no huir de él, es el primer paso hacia la transformación. No se trata de disfrutar el sufrimiento, sino de entender que es una etapa, no un destino. Jesús dijo en Mateo 5:4, «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». El consuelo no llega para quien niega el dolor, sino para quien lo vive con valentía. Piensa en cuántas veces trataste de tapar una emoción con distracciones, pasar horas viendo redes, comer sin hambre, llenarte de tareas. Todo eso es una forma de resistir. Pero el sufrimiento, cuando lo observas con presencia, se disuelve mucho más rápido. Es como un niño que llora, solo necesita ser escuchado. Tus dolores también piden tu atención, no tu huida. Necesitan ser sentidos por completo para que pierdan el poder que tienen sobre ti. Una práctica muy útil es la respiración consciente. Cuando sientas dolor, tristeza, enojo, soledad, detente, siéntate, respira profundo y di, «Estoy aquí, te veo». Ese gesto tan simple ya empieza el proceso de sanación. En lugar de pelear contra el dolor, lo dejas pasar a través de ti, y cuando te permites sentirlo, con presencia y conciencia, eso que parecía insoportable se vuelve manejable, y muchas veces hasta revelador, porque dentro del dolor hay un mensaje. Algo dentro de ti quiere transformarse, sanar, renacer. Y justo en ese lugar de vulnerabilidad está tu verdadera fuerza.
no la fuerza de quien resiste, sino de quien se entrega con sabiduría. Así como una semilla necesita la oscuridad de la tierra para crecer, tú también necesitas entrar en tu dolor para florecer. Y cuando esa semilla empieza a cambiar, ahí comienza la alquimia del sufrimiento. Hay una sabiduría que solo nace del dolor, y no de cualquier dolor, sino de ese que te atreves a sentir hasta el final. Es como si el alma, al ser presionada por el sufrimiento, revelara una sustancia nueva, más fuerte, más compasiva, más auténtica. Eso es alquimia espiritual. El trauma, cuando se atraviesa con conciencia, no te destruye, te purifica. Es como si el plomo emocional se transformara en el oro de la madurez. Como dice Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. El dolor por sí solo no es noble. Lo que lo vuelve valioso es lo que eliges hacer con él. Cuando alguien, después de años de abandono, decide usar esa experiencia para acompañar a otros que se sienten solos, está convirtiendo su sufrimiento en propósito. Eso es alquimia emocional. Ahí el dolor deja de ser un peso y se vuelve una puerta al crecimiento. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de hacer que haya tenido sentido. Un ejercicio práctico para comenzar esa transformación es escribir una carta a ti mismo en un momento de dolor, como si fueras tu mejor amigo o consejero. Luego léela en voz alta y escucha. Hay una sabiduría escondida dentro de ti. Este ejercicio activa la autoobservación, calma los pensamientos repetitivos y abre espacio para sanar. Jesús, que pasó por la cruz, nos mostró esto de forma radical. El sufrimiento puede ser un puente hacia el renacimiento más profundo del alma. Transformar el dolor no es negar su oscuridad, sino abrazarla como parte del camino. Sufrir con conciencia es un acto de fe y coraje, y cuando comienzas a ver lo que te hirió como materia prima para tu libertad, se enciende una llama interior. Ese dolor que antes te paralizaba se vuelve combustible, y es justo en ese fuego interno donde tu antigua versión empieza a quemarse, para dar paso a lo que están haciendo ahora. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Nada tiene sentido, las certezas desaparecen y hasta la fe se tambalea. Ese vacío profundo tiene nombre, la noche oscura del alma. Pero a pesar de lo que sugiere el nombre, no es un castigo, es una invitación a renacer desde dentro. Como dice el Salmo 23:4, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo. Dios no evita que pasemos por momentos oscuros. Él camina con nosotros en medio de ellos, sosteniéndonos cuando todo en nuestro interior se está reordenando. La noche oscura del alma no avisa cuándo llega. Puede empezar por una pérdida, una crisis existencial, o simplemente por el colapso de todo lo que antes parecía seguro. Y en ese lugar de oscuridad, el ego se queda en silencio. Las historias que solíamos contarnos ya no funcionan. Es ahí donde comienza la verdadera libertad, cuando ya no hay a quien culpar, cuando el dolor te obliga a mirar hacia adentro. Y en esa mirada nace algo nuevo, una presencia silenciosa, pero muy real. ¿Ejemplos reales? Muchos. Un empresario que lo pierde todo y descubre que había ligado su identidad al éxito. Una madre que, después del duelo, se conecta profundamente con el propósito de consolar a otras madres. Un joven que cae en depresión y ahí mismo encuentra a Jesucristo de forma viva y personal. Estas historias son más comunes de lo que crees. La noche oscura no es el final, es la antesala de un nuevo comienzo, donde el autoconocimiento ya no viene de teorías, sino de experiencias vividas y sentidas. Este proceso es profundo y misterioso, pero nunca es en vano. El alma, al atravesar esta purificación, despierta a una nueva dimensión de conciencia. Es cuando el sufrimiento deja de ser solo dolor y se convierte en un portal hacia una fe más real, hacia la sanación emocional, hacia una aceptación completa. Y aunque no lo entiendas todo, sientes que algo dentro de ti se está reacomodando. Y ese algo ya no puede ser ignorado,
porque te está llevando hacia una nueva forma de vivir. Cuando el alma ya ha llorado lo suficiente y el ego se ha silenciado, lo que queda es la oportunidad de construir algo nuevo. No se trata de volver a ser quien eras antes, sino de crear una nueva estructura interna, más alineada con la conciencia, más fiel a tu presencia. Y aquí está el secreto. El sufrimiento, ese que antes evitabas, se convierte en materia prima. Como el alfarero que rehace el barro, Dios reconstruye nuestra esencia. Ezequiel 36:26 lo promete. Les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Esa promesa no es solo espiritual, es también emocional, práctica y real. Transformar el dolor en camino empieza con nuevas preguntas. ¿Qué quiere enseñarme este dolor? ¿Qué patrón emocional estoy repitiendo? ¿Cómo puedo dejar de ser víctima y tomar responsabilidad por mi vida? Este tipo de autoobservación rompe ciclos antiguos. Así, la víctima da paso a la alquimista, esa persona que no huye del dolor, sino que lo transforma en fuerza. El inconsciente deja de ser un saboteador y se convierte en un aliado cuando lo traemos a la luz de la conciencia. En la práctica, esto se traduce en cambios reales. Puede ser el hábito de escribir todos los días sobre lo que sientes, empezar una terapia enfocada en trauma y espiritualidad, o leer autores que combinan psicología y fe, como Henry Nouwen o Brennan Manning. También puede significar servir a otros, porque entregarte a los demás es una forma poderosa de consolidar tu propia sanación. Cuanto más compartes tu luz con quienes aún están en la oscuridad, más brilla la tuya. Esa nueva estructura interior no es rígida, sino viva. Crece desde la aceptación, el silencio y la entrega. Es la liberación del ego, del papel de víctima y de las identidades falsas. Y cuando esa transformación realmente empieza a tomar forma, lo sientes. El dolor ya no te define. Es tu conciencia la que toma el timón. Y así, paso a paso, el renacimiento se vuelve duradero. Y la vida empieza, por fin, a parecerse a lo que Dios soñó para ti. Ahora que entendiste el principio espiritual que puede romper el ciclo del dolor emocional, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir alimentando el sufrimiento o vas a permitirte liberarte de él? La transformación está a tu alcance, pero depende de una decisión tuya. Es momento de dejar de verte como una víctima de las circunstancias. Tienes el poder de cambiar tu narrativa, de convertir el dolor en aprendizaje y de vivir la vida que realmente mereces. No esperes más. La verdadera sanación comienza cuando te permites sentir el dolor sin resistirte y descubres en él un propósito. Ese es el secreto que pocos encuentran, pero que, una vez aplicado, lo cambia todo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios cómo vas a aplicar este principio en tu vida. ¿Cómo vas a dejar de resistirte y empezar a aceptar? Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te ayude a crecer en Jesús, encontrar sabiduría bíblica y explorar reflexiones espirituales profundas. Y recuerda, la transformación empieza con un primer paso. ¿Estás listo para darlo? Vamos juntos.